hacia Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana 3 mujeres y un hombre perdido comentaremos temas de actualidad y a veces nos iremos al columpio. En esta ocasión estoy con Bárbara, una mujer creadora con conciencia social y revolucionaria. Vanessa, también anda por aquí, es viajera, empoderada y con sororidad. Gustavo, ahí está, el vanguardista, soñador y emprendedor. Y yo soy Frida, una mujer lunar, creativa y rebelde. Pues en esta ocasión vamos a comentar un libro que encontramos por ahí. Lleva por título Brujas, Parteras y Enfermeras, una historia de sanadoras. Es un libro escrito por Bárbara Ehrenreich. Bueno, les vamos a pasar los datos porque no lo sé pronunciar muy bien. Y Deidre English. Este libro ha sido publicado en 1973 y relata pues algunas cosas que vamos a hacer, pues algunas observaciones. Por lo tanto, me gustaría empezar con una pregunta. Después de que hemos leído esto, ¿realmente creen que ha cambiado la práctica de la partería? Ok, quisiera primero hacer como la puntualización anecdótica de cómo salió al tema esto. Vale. Sí, porque justamente a mí me surgió la duda, hablando de intrusismo laboral y de cuando los charlatanes se meten en el mundo de médico o de salud. Entonces le pregunté a las chicas, bueno, entonces las parteras, ¿es intrusismo laboral o tienen una práctica legítima? Y entonces pues de ahí surgió que leyéramos este libro y desde mi punto de vista la partería no ha cambiado o no creo que haya cambiado sus prácticas como tal, pero sí creo que ha cambiado su lugar. O sea, porque en todo el libro se la pasan contándonos de cómo las mujeres tenían esta posición central en el mundo de la salud, esta posición basada en la experiencia y en una experiencia empírica más no racional. Y entonces como el gremio médico fue quitándoles terreno y quitándoles terreno y pues el último terreno que les quitó fue el de la partería, tal que pues las facultades han tomado la obstetricia eh, como parte de sus planes de estudio, pero no pasan a consultar a las parteras ni a formar parte de la currícula, sino directamente hombres médicos deciden qué es la obstetricia, los procedimientos, las maneras de actuar y las parteras siempre fue como de, pues aquí estamos y quien necesite apoyo, pues aquí estamos. Y también creo que el libro nos explica un poco sobre lucha de clases o de cómo la medicina estaba dividida. La medicina de varones racional era para las clases altas o los burgueses, mientras que las parteras y las curanderas eran para la gente de a pie. Gracias, Gus. Chicas, ¿ustedes qué opinan? Pues Yo yo pienso que creo sí ha que... cambiado. Ah, Dale. no, adelante, Vanessa. No, dale. Ya tú, venga, venga, ya estás hablando. Nada, pues yo pienso que sí ha cambiado como, a lo mejor también esta parte, a lo mejor no la práctica como tal, pero sí la forma en la que han ido aprendiendo, ¿no? De hecho, actualmente ya hay escuelas de partería en las cuales pues se les enseña a las mujeres, ¿no? Que es, como decía Gus, ya no solamente es como esta parte empírica, sino ya también tienen como este conocimiento teórico y pues se da en ciertos centros, ¿no? Yo tengo entendido que, por ejemplo, en el estado de Guerrero, pues estas escuelas tienen bastante popularidad y eh, pues yo estoy a favor de que existan, ¿no? Mientras empezaba a leer el libro, lo primero que recordaba era como esta explicación que se da desde el feminismo radical, de dónde viene como una de las opresiones de las mujeres, ¿no? Y es a partir de ese extractivismo de nuestros saberes, porque como lo explica el libro, pues
prácticas de medicina o estas formas de curar y de sanar a partir de hierbas o a partir de ciertas técnicas específicas han existido desde antes de la medicina científica, ¿no? Como la conocemos, sino que ya estaba dada por las mujeres, que también fueron llamadas brujas, ¿no? Entonces, a partir de justamente este extractivismo de conocimiento y aparte esa minusvalorización del trabajo de las mujeres, es que se van consagrando como esas grandes instituciones, ¿no? Sin embargo, es importante que sigan existiendo, porque también, no, es que, no sé, quiero explicar que no quiero como desechar ni una ni la otra, ¿no? Porque también es como decir la medicina no sirve de nada, y claro que sí sirve. La cosa es que, por ejemplo, aquí en el terreno de la maternidad o de traer un nuevo ser al mundo, de un parto, también se ha presentado como mucha violencia obstétrica, ¿no? En la medicina hegemónica. Entonces ahí también es dar o tener otra oportunidad de tener otro parto. De hecho, ahorita les llaman partos humanizados, ¿no? Esta forma de poder estar o de tener a tu bebé en tu casa o de tenerlo en algún lugar particular en el que tú te sientas cómoda y en el cual puedas estar rodeada de las personas que tú escojas. Y aparte de eso, las posturas que también se ocupan en estas nuevas, o más bien en estos partos humanizados, son distintas a las que ocupan la medicina tradicional, digo, la medicina hegemónica, ¿no? Porque en realidad pues explican, o sea, en qué mundo un cuerpo va a salir, o sea, si estás acostada, sería muy, muy difícil, ¿no? Y aparte, Se escuchar a Vane. pujar demasiado y estar en las mares, y por ejemplo ¿ya me Te escuchas? escuchamos un poquito entrecortada. Vane, a ver, ¿puedes decir algo? ¿Listo? ¿Ya Ya. está? ¿Ya? Bueno, que esta postura no es como natural, ¿no? Para que salga un bebé, y aparte de eso, pues todos los medicamentos que emplean o que luego dicen, ya no quiero seguir como con esa labor de parto y mejor vámonos directo a cesárea, ¿no? Y también eso es como tener más ganancias de parte del hospital. En algunos casos sí son necesarias las cesáreas por cómo viene el bebé, bla, 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 pero también creo que han aumentado como estos casos. Entonces, pues no creo que sea como muy lógico o una cuestión de azar que esto se esté dando, ¿no? Y en los partos humanizados lo que se ha intentado es que pues tengan otras posturas. De hecho, hasta vi hace poco algunos videos en los que las mujeres tenían a su bebé de pie. O sea, ellas estaban de pie y así lo podían tener, o estaban reclinadas en una hamaca, o están en estas tinas de agua o eso, ¿no? O sea, hay diferentes opciones que las mujeres pueden consultar, y aparte de eso pueden elegir, ¿no? Eso que también es como muy importante, contrario a la medicina hegemónica, en la que es así como de, pues, es así el procedimiento y listo, ¿no? Entonces yo pienso que sí han cambiado como a lo mejor la percepción, y aparte esta educación o esta forma en la que la partería se enseña. Y bueno, tengo muchas cosas que decir, pero dale, Bárbara. Gracias, Vane. Bárbara. Yo opino igual que mi compañera. Por dos. Este, por dos. No, pues sí, o sea, creo que sí se ha cambiado, sobre todo, o sea, sí se ha cambiado como este ejercicio, dado que la visión médica ha como menospreciado ese conocimiento. Entonces creo que eso también ha hecho, primero, que pues muchas mujeres no opten por él, y segundo, que justamente como que se les relegue, incluso en el libro lo decían, ¿no? En vez como de, pues a lo mejor hay ciertas prácticas que no son como tan sanas o tan higiénicas, vamos a llamarle así, en su momento, y en vez de que instruyeran a las parteras sobre esos métodos, fue como de, no, ellas no sirven para nada, su conocimiento no sé qué, bla, 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 y pues desecharon a las parteras y no se les tomó como en serio sobre algo que venían haciendo desde hace siglos, ¿no? O sea, no es así como que un día se despertaron y dijeron, hoy quiero ser partera. Es decir, fue un conocimiento que se estuvo como, pues, ¿cómo se dice? ¿Transmitiendo?
transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y ahora, o sea, ahora con esta cuestión que a veces es como súper, como de racionalizar todo y de que la ciencia es la única que tiene la razón, ¿no? Y no hay más. Esta parte de olvidar como todo ese conocimiento que también es importante, ¿no? O sea, que no era así como imaginaciones, sino justo como creo que basada en la experiencia y no la experiencia de una sola partera, ¿no? Sino la experiencia de muchas otras. Y creo que justamente como relegarlo o decir que no era como importante o algo así, porque no tenían como formación así como en una escuela, pues hizo que justamente eso que pudo haber sido, o sea, que para estos momentos pudo haber sido una elección y un aporte para justamente estos embarazos en general mucho más humanizados, trajo muchísimos problemas, ¿no? O sea, en la cuestión, por ejemplo, lo que ya decían de la violencia obstétrica, de los forceps, de muchas mujeres que morían en el parto, ¿no? Por esta cuestión de que muchas veces las y los doctores, sobre todo tal vez los doctores, pues son como de ya rápido, ¿no? Porque pues también en la parte sanitaria hay un montón de violencia y turnos que no deberían de ser permitidos porque no estás al 100, ¿no? Y menos para un parto. Está mal, sí, pero pues tiene también todo un sistema de violencia institucional que lo sostiene para que sea así, ¿no? Y creo que justamente si no hubiera sucedido como esta separación o esta campaña, lo dice en el libro, ¿no? Campaña de odio hacia ciertos sectores, en este caso hacia las parteras, tal vez sería diferente la forma en la que tenemos de concebir los embarazos y los partos actualmente, ¿no? Yo también estoy a favor, como dice Vanessa, de que existan las parteras porque creo que es un conocimiento importante, ¿no? Algo más humanizado, ¿no? No somos como máquinas que dan a luz. Y ya. Gracias. Pues para contextualizar un poquito de por qué esta pregunta, en el libro vienen diferentes apartados de antecedentes históricos, como la historia de la Edad Media, esta persecución hacia las brujas, ¿no? La mujer vista como peligrosa al poner en servicio su saber, su conocimiento. Entonces, que eso bueno, a mí también me llamó la atención que en la actualidad, pues muchas de las veces está como esta dinámica de, eh, ahora en el sistema de salud, ¿no? Partiendo también de esta cuestión de las leyes, si bien es una práctica que a partir de un aprendizaje situado, ¿no? Desde la expertise, quizá de la abuela, la bisabuela, la mamá, y desde chiquititas están ahí presentes, que se va transmitiendo todo ese conocimiento, pues pasaba mucho que habían cuestiones de riesgo hacia la mujer o hacia los bebés, justamente si necesitaba una cesárea o se empezaba a complicar. Entonces, ahorita en la actualidad ha habido varias movilizaciones. Estaba leyendo una tesis de Oaxaca, ya después se los pasaremos en el link, en donde justamente señalizaban eso, ¿no? Que estas personas quienes tienen esta práctica, pues buscan que vaya perdurando. Si bien la medicina puede hacer sus aportaciones, pues también desde la experiencia, la vivencia, ¿no? Esta parte más humana del trato hacia las personas. Entonces me encontraba con que la formación sí es como de anatomía, de estas cuestiones de medicina, primeros auxilios, también de derechos sexuales. Entonces, bajo esta actualización, sin embargo, pues no se ha visto bien recibido como de estos espacios. Todavía hay esos centros donde está como que, pues le hacen el feo. Entonces, pues eso también lleva a desprestigiar a este tipo de prácticas o ponerle la etiqueta o el estigma, ¿no? Peligroso, insalubre. Y también me encontraba por ahí, que es el siguiente punto que me gustaría tocar con ustedes, justo ahora con la pandemia, ¿no? Ahorita los hospitales están sobresaturados, la asistencia médica también. Entonces, se ha recurrido mucho, salió un artículo que, pues el 5 de mayo es el Día Internacional de las Parteras, pero se han encontrado también con, pues, varias situaciones insalubres. Entonces, pues me gustaría escuchar su opinión como qué alternativas pudieran hacerse para mejorar las condiciones de estas personas.
¿De las parteras? de las parteras, sí. Pues me parece que tendrían que tener justo en esas escuelas que se les está dando como esas instrucciones ya más médicas o más racionales o no sé cómo quieran nombrarlo, eh, a lo mejor más técnicas, ¿no? Porque en realidad, pues sí, como mencionas, su aprendizaje a veces es como de generación en generación y bueno, están recibiendo como esta instrucción en ciertos centros, pues me parece que tendrían que tener estos centros pues justamente calidad, ¿no? O sea, tener como cualquier escuela, tener realmente como los materiales para poder trabajar, tener los recursos, tener el aforo, bueno, más bien el lugar posible en el que se puedan congregar varias personas y todo esto, ¿no? Y también, pues, darle justamente un valor a su profesión, o sea, que también los costos puedan ser, no sé si tabulados o no sé cómo nombrarlo, eh, pues de forma correcta, que no sea como si la gente los ve feo y que nada más quieran pagarle, no sé, 100 pesos, pues en realidad no, o sea, también tienen como todo un conocimiento y todo un trabajo detrás para el cual tiene que estar como bien remunerado, ¿no? Eso es como lo que se me ocurre, no sé, mis compañeras, compañeros. ¿Qué opinan ustedes? Pues es que justo eso, ¿no? O sea, tienen un conocimiento que es importante, pero la ciencia pues sí ha avanzado y es cierto que todas estas cuestiones como insalubres en casa, vaya, a veces una cesárea pues sí se puede prever, ¿no? Con los ultrasonidos y todo eso y dices, bueno, tendrá que ser Ujú. cesárea, pero a veces en el parto se complican cosas, entonces si bien a lo mejor en casa el parto es un poco más humanizado, ¿no? Y puedes tener como algo más personal, vamos a llamarle así, si llega a haber una complicación y la persona que está asistiendo al parto no tiene el conocimiento de qué hacer, ¿no? O como estos planes de emergencia, pues sí podría Pues sí como los hacen. correr como un riesgo para la mujer, ¿no? O sea, en la cuestión como de la cesárea, pues no sé, desconozco qué tan viable sea hacerla en el cuarto de tu casa, ¿no? Este, por eso es que digo que sí es como, o sea, sí creo que es un conocimiento importante, pero justamente esta formación extra para profesionalizar algo que en lo que justo retomando la pregunta de Gustavo con la que inició todo esto, ¿no? Pues no somos intrusas, no son intrusas, al contrario, ¿no? Las nombraron de intrusas y las sacaron y los hombres se aprovecharon y pues sí, como lo convirtieron en su espacio, ¿no? Entonces ya todo lo que tú hacías, lo que tú sabías no vale, no importa. Cuando tenías haciendo esto siglos, literalmente, ¿no? Entonces, realmente como devolverles esos espacios que ya tenían y que esta cuestión lo dice ahí como en el libro, ¿no? El clasismo, el sexismo, incluso esta cuestión como pues sí, de nuevo, la lucha de sexos, ¿no? Pues las relegó. Entonces, como de nuevo, como una mejor formación tal vez en estas cosas extras de la ciencia que se pueden complicar en un parto valorar justo sus conocimientos, ¿no? Y su trabajo, devolverles un espacio que era suyo. Gracias, Bárbara. Gus, Pues es que será reiterativo en lo que están diciendo mis compañeras. Justamente creo que habría que dignificar su trabajo y darles digamos, ponerle un ojo a estas currículas que a lo mejor no sé, no creo o no sé si pudiéramos llegar incluso a una licenciatura en partería, pero a nivel técnico, ser técnica en partería, creo que sería el mejor camino. Darles anatomía, primeros auxilios. Con la parte de la cirugía, pues la cirugía tiene una historia muy truculenta y bastante antihigiénica. Entonces, creo que hacer una cesárea de emergencia con determinados cuidados o que las casas de partería tuvieran una habitación acondicionada, pues pudiera ser el camino, pensando en que los hospitales están a reventar. Y también la posibilidad de que
cerca de un hospital con un quirófano haya casas de partería, para que tengas la opción y no sea tan problemático pues es que, o sea, si quiero tener un parto humanizado, tiene que ser en un lugar aislado, donde no hay posibilidades médicas. Y entonces, si hay una complicación que la partera no puede atender, existe la posibilidad de muerte en el traslado. Entonces creo que sí habría que tener como cierta cercanía geográfica, eh, homologación de los planes curriculares con los que se forman estas personas, pero no desde la perspectiva de, pues nosotros médicos venimos a contarte a ti, partera, cómo hacer las cosas, sino que sea algo más como de, a ver, partera, ¿qué es lo que ya haces? Ok, ¿y sabes para qué es esta práctica y sabes cómo podrías mejorarla? Un asunto más conversación con las parteras que únicamente como decirles, pues la medicina dice esto, lo otro y aquello. Porque también creo que las parteras tienen experiencias invaluables o maneras de solucionar, creo que tendrían maneras de solucionar las cosas que al médico no se le ha pasado por la cabeza, ¿no? Y pues eso, o sea, sería como dignificar. La parte de la tabulación de costos me parece también importante, porque pues también existe esta gente, tanto existe gente aprovechada que agarra y no, digamos, es gente intrusa en tanto no se formó históricamente como partera, sino solo dijo, pues voy a ser partera y a ver qué sale, y que cobran una fortuna. Igual esta gente aprovechada que agarra, va con una partera y le quiere pagar una, una tontería. Entonces creo que la tabulación estaría bien y el poder, o sea, que tengan papeles con los defenderse, ¿no? Creo que sería una manera apropiada. Yo quería agregar Entonces, algo. sí, Vane. Este, la verdad es que desconozco cómo son las condiciones en las que laboran, pero podría pensar que si esto no está como regulado por el Estado o no está considerado como una profesión como tal, también puede ser que lleguen hasta tener falta de servicio médico. O sea, que no estén aseguradas por el IMSS o por el ISSSTE o cualquiera de esas instituciones. Entonces eso también sería muy importante si es que no lo tienen. Y también, ¿qué otra cosa iba a decir? Bueno, es esto, de seguridad social y, pues justo también, si empiezan a cotizar justamente en el IMSS, empiezan a cotizar en el ISSSTE, pues también tienen posibilidades de comprarse una vivienda, ¿no? Entonces, pues creo que eso también sería importante si es que no lo tienen, si es que trabajan solamente como independientes o que su profesión no está reconocida a nivel estatal, eso creo que también es importante. Entonces, pues al escucharlos veo que está como el énfasis hacia el regular esta práctica, hacia una normatividad, pero que también respalde tanto las personas que recurren a este servicio como quienes lo están prestando, y que visto esto que decía Bárbara, el darles un lugar, no como subordinación o una cuestión de sumisión, sino al final a lo mejor como otra opción, pensando en aquellos lugares donde el sistema de salud, pues cualquier situación, ¿no? Entonces habría que recurrir pues a ese tipo de servicio y yo también apuntaría como para complementar pues esta parte de la sensibilización, ¿no? Que si bien tienen como pues todo este conocimiento ancestral y esta disposición para irse actualizando, que no se les estén negando o cerrando las puertas y al final de cuentas hacer ese trabajo en conjunto. Entonces creo que pudiera ser muy enriquecedor y justamente todo esto pues me lleva a pensar como en la parte también de la desigualdad. eh, si las instituciones o el Estado no brinda esos recursos, pues difícilmente se va a aterrizar pues todos estos planes. Entonces creo que de no atenderse va a seguir pues este foco rojo, pensando también en cuáles serían las consecuencias, ¿no? Mayor tasa de mortalidad,
no sé, diferentes infecciones, enfermedades. Entonces, creo que ahí también hay una cuestión pues del sistema del género, ¿no? Que ya en su momento, pues al irlos escuchando y escucharlas, pues me llama la atención este punto. No sé, ¿quieren agregar algo más? Un Pues es montón que de creo cosas. que sí, es que el libro es muy padre. O sea, yo lo empecé a leer y cuando lo empecé a leer dije quiero ser médica. No sé, ¿sabes? O sea, como que empieza como muy padre la introducción y ya después cuando vas viendo como todo, pues realmente creo que es justo lo dice en algún momento del libro, ¿no? Es la historia de la opresión de la mujer en una profesión, ¿no? O sea, desde el tema de lo de las brujas, que una de las acusaciones que yo dije no es posible, ¿no? Y en el libro dice, no es la más ridícula de todas. O sea, las acusaban por saber curar personas. O sea, por ser buenas y ayudar a la gente más pobre y que no tenía como pues los recursos económicos para pagar pues tal vez un mejor servicio médico, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque incluso lo pone ahí, no es que tuvieran más experiencia o tuvieran un conocimiento realmente científico los médicos de esa época, simplemente estaban del lado de quien tenía el dinero, quien tenía el poder, y justo eso hizo que las mujeres con estos conocimientos pues fueran relegadas, ¿no? Porque los médicos regulares, así se llamaban, pues estaban del lado de quien tenía la clase dominante que tenía el dinero para decir, yo te apoyo, vamos a sacar y vamos a legalizar tu práctica y todas las demás están mal, ¿no? Y como en realidad no es que, de hecho decía que era más probable o la tasa de mortalidad era más alta con los médicos regulares que con las prácticas de las mujeres sanadoras o las mujeres sabias también, o hombres sabios también decían, ¿no? Que también había algunos hombres que pues optaban por estos mismos conocimientos. Entonces, no sé, el libro en realidad es muy interesante y como dice Vanessa, para decir un montón de cosas. Yo les recomiendo encarecidamente que lo lean, está súper padre y no sé, como que te va metiendo muchísimo, como hilando toda la historia y vas entendiendo un montón de cosas al momento de leerlo. Pues sí, bueno, no sé, es que o sea, o sea, yo sé que están viendo que bajo mucho la mirada, pero en realidad tengo como un montón de notas, no se ven. Yo Eh, también tengo mis notas. Porque sí, como dice Bárbara, el libro tiene un montón de puntos importantes, ¿no? De hecho, pues habla justo de las brujas, habla acerca de las parteras y también habla de las enfermeras, ¿no? Entonces, de ahí se sacan un montón de cosas. Algo que sí me gustaría como acotar, es que justo como ya mencionó Frida, el libro es de los 70s, no, los 90s, ¿no? Del 73. Ah, del 73. Entonces ya es un poquito viejo y hay algunas cosas que a lo mejor ya puedan haber cambiado, ¿no? Porque al inicio dice que no hay tantas médicas y me parece que esto o esas cifras han ido cambiando. Y también otra cosa es que está situado en Estados Unidos. Entonces muchos de sus análisis o de la forma en la que está describiendo los acontecimientos, pues habla acerca de allá, ¿no? Y a mí me parecería muy interesante también encontrar algún libro que hablara de todas estas profesiones, pero de aquí en México, ¿no? O sea, porque también es algo que ha seguido funcionando. De hecho, no sé, más bien ahorita me surgió la duda de decir, ¿cómo es la partería en Estados Unidos? Y me parece que ya también ha de ser como una cuestión hipster o no sé, ¿no? Así como mística, como también muy cara a lo mejor. Pero aquí en México, al menos, yo digo que es una profesión, una actividad que se ha venido haciendo siempre. Y no solamente para clases acomodadas, sino para cualquier persona y sobre todo a comunidades de, ay, ¿cómo se llama? ¿Indígenas? De, ¿mande? ¿Indígenas? Es que no es indígena la palabra, Rurales. pues sí, podría ser comunidades rurales o se me fue ¿Vulnerables? el nombre, pero bueno, lo entendemos así, ¿no? Como comunidades indígenas. Este, que bueno, que también justamente no tienen como fácil acceso a los hospitales o porque pues durante su tradición eso es parte del vivir, ¿no? O sea, es algo muy normal nacer con una partera. Entonces, bueno, esas son como las puntualizaciones que quisiera hacer sobre el libro específicamente, pero en realidad
pues tengo un montón de cosas, ¿no? Como el hablar de la salud de las mujeres en manos de los hombres, ya lo decía Bárbara, cómo estos conocimientos pues solamente fueron como cooptados por los hombres y fue así como de ahora sí, eso tiene como legitimidad, ¿no? Pero cuando lo hacían las mujeres, pues no. También, por ejemplo, pues hablar del rapto de los hijos, ¿no? Hay una parte en la que dice que el hombre daba un homúnculo, lo depositaban las mujeres y que no se iba a salvar hasta que estuviera en las manos del padre. Entonces, eso también es como una explicación un poco de este rapto de los hijos, de cómo los hijos y las mujeres pasan a ser propiedad del padre y por eso se habla de un patriarcado inicial, ¿no? Pero bueno, eso también es como tema para otra cosa. Esto de las acusaciones de las brujas que decía Bárbara, ¿no? De que no solamente se les castigaba por envenenar o matar gente, sino también por sanar y por cosas sexuales, ¿no? No sé, también los abortos, que pues siempre han existido, la violencia obstétrica, explicar que pues la ciencia y la medicina en realidad no son neutras, ¿no? O sea, también eso es como otro tema. Y no sé, o sea, en general creo que podría seguirme aquí un montón, pero bueno, sí les recomiendo el libro, léanlo, ubíquenlo temporal y espacialmente, pero pues sí está como padre. Entonces, bueno, eso es como lo que quiero decir, antes de mi conclusión final. Gracias, Vane. Gus. Pues a mí lo que me gustaría es, aparte que me parece interesante como el estudio de cómo esto se pudo desarrollar en México en relación a España, porque el libro habla de Estados Unidos en un diálogo con Inglaterra. Estaría padre hablar de México-España. Y otra parte que me parecería como interesante es ver si existe una historia similar dentro de la psicología o el apoyo emocional. Si es que existía alguna figura o algún tipo de trabajo alrededor de las mujeres que se encargaban de la parte emocional, que si bien es una parte como estereotípica, en el libro hablaba de que las mujeres daban palabras de aliento al enfermo y entonces creo que sería como interesante ver si vivieron lo mismo, una práctica similar a la psicología y hacer ese rescate. Eh, y pues creo que eso, y me gustaría puntualizar, porque fue algo que me rondó en la cabeza, ¿no? ¿Por qué o sea, cómo esta práctica de la partería no es comparable con el coaching, que es algo que ya criticamos en otro podcast? Y creo que mi conclusión con respecto a esa comparación es, primeramente, el coaching eh, no surge de las clases obreras o oprimidas, sino surge justamente de una élite que requería de un servicio para ayudar a lastimar gente. Segundo, el coaching no es una actividad milenaria o que haya tenido un desarrollo empírico. Es pura filosofía barata para cumplir términos económicos. Y finalmente, creo que la diferencia más importante es que la partería, con sus pros y con sus contras, funcionaba, o más bien funciona. Da el resultado esperado, el bebé sigue vivo, mientras que el coaching únicamente le hace daño a las personas. Y ya, ese es como mi último comentario. Gracias, Gus. Pues sí, creo que hay mucho que escarbar en el libro. Yo agregaría justamente como la parte histórica dentro de esta evolución, porque dicen las autoras, pues no somos ni antropólogas, ni tenemos como estudios específicos, una investigación, ¿no? Sino que van recolectando, pues, a través de recopilaciones. Entonces eso es como echarnos un clavado a la historia y justamente ver ese panorama que pasó hace siglos y que sigue pasando y sobre todo, pues creo que también invita a esa reflexión, ¿no? También desde mirarnos cómo nosotros vemos este tipo de prácticas y pues creo que también es pertinente ir investigando
para fomentar la parte de la sensibilidad, sí hacer una crítica, ver justamente pues estas posibilidades y sobre todo cómo a las profesiones nos impacta el contexto social, cultural y cómo se van manteniendo pues estas relaciones de poder. Ya lo veíamos en este ejemplo del coaching y la psicoterapia, ahora con esto de las parteras y la medicina. Entonces, seguramente hay más prácticas que estaría bien bueno que en su momento pues las estemos revisando y y pues sí, creo que es una lectura que nos ayuda mucho, nos aporta, este, y bueno, ahorita ya vamos en la parte de los comentarios finales. Entonces, no sé, ¿a alguien le gustaría decir algo más? Pues creo que, ya les dije, leen el libro, está increíble, pero algo que me estuvo resonando en la cabeza con la parte de las brujas es que al final del día la historia sí está pintada en masculino, ¿no? O sea, lo decían, ellas hacían la puntualización al momento de comenzar a hablar sobre las brujas, que en realidad no hay algo, ¿no? Un escrito, algo desde la vivencia de las brujas, cómo se veían o qué conocimientos tenían o por qué hacían lo que hacían y cómo lo hacían, etcétera, ¿no? Sino más bien era solamente la visión a través de los ojos de quienes las mataban. Esta visión de como que eran malas, ¿no? Por saber cosas que ellos no. Entonces, esta parte como de la importancia de ver eso, ¿no? O sea, de que la historia sí está escrita en masculino y de rescatar esta cuestión. No sé qué gama del feminismo lo haga, pero creo que me parece muy importante rescatar las aportaciones de las mujeres. O sea, que no es cierto que nos quedamos ahí mirando cómo los hombres hacían historia, porque no fue así. Simplemente nunca se nos nombró, nunca escribimos o se nos permitió escribir nuestra vivencia dentro de los diferentes hechos históricos sin el que la historia no sería lo que es, ¿no? Aunque obviamente pues está ahí los héroes y villanos son todos hombres buscando el poder, ¿no? Entonces creo que eso me gustó del libro, pensar en ver eso que tal vez no me había dado cuenta, que ya sabía en teoría, pero como tan tajante de que no hay una historia de las brujas real, de su propia vivencia, dije, nunca me había dado cuenta de eso, ¿no? Aunque lo había leído a veces y en el discurso a veces lo digo, pero no lo había visto con un ejemplo como tan claro. Y ya. Gracias, Eso que Laura. dice, eso que dice Bárbara, se llama genealogías. Se intenta hacer una genealogía femenina o una genealogía dependiendo de el área de estudio en la que estás. Por ejemplo, en psicología igual, ¿no? Como la historia de todas las mujeres que han aportado pues a nuestra disciplina, ¿no? Y bueno, yo lo he visto desde el feminismo radical porque, bueno, buscan justamente cómo llegar a esta raíz de la opresión, ¿no? Encontrar como las explicaciones históricas o las explicaciones de parte de todo esto. Creo que me trabé. No, Ya. entonces, No, Este, como la explicación teórica o social, sociohistórica de dónde estamos partiendo o en qué momento empezó a existir como toda esta división de poderes o esa relación de poder entre hombres y mujeres, ¿no? No sé si otra rama del feminismo lo hagan, no lo sé. Y bueno, respecto al libro, o más bien como, no sé, fue como un buen artículo, libro, un buen tema para como condensar varias cosas que había estado pensando, ¿no? De la sesión pasada, justamente, bueno, ya Gus habló un poco de lo del coaching, ¿no? También quería como mencionar eso, de que el coaching, pues sí, es otra cosa, nada que ver, son técnicas y aparte te prometen cosas que no se van a cumplir y hacen más daño que bien. Pero, por ejemplo, en el último podcast, pues terminamos recomendándole a las personas que fueran a terapia, ¿no? Y me quedó rondando como en la cabeza todo esto, toda esa semana, y pensar que realmente el espacio psicoterapéutico no es el único lugar en el que se pueden llegar a sanar procesos, no es el único lugar en el que se pueden sanar como heridas o que se pueden como empezar a arreglar situaciones, ¿no? O a cuestionarte cosas.
Y entonces, pues ahí es como, hay algunos talleres, hay algunos cursos vivenciales, hay pues a veces hasta cuando platicas con alguien cercano que realmente te está escuchando, aunque no sea terapeuta, eso también empieza como este proceso de sanación. Entonces, bueno, lo digo, no, también es como no despreciando la terapia, porque la terapia justamente es con alguien que sabe, que tiene este conocimiento para acompañarte y poder guiarte. Sin embargo, hay personas que no tienen la posibilidad económica o el tiempo o los conocimientos para asistir a terapia. Y sin embargo hacen como otras miles de cosas que les ayudan. Y por ejemplo, en lo de Arcángel, yo creo que mi recomendación o otra posible solución que yo veo sería como este tejer redes de apoyo o crear lazos del maternaje, ¿no? Que es lo que muchas veces se está haciendo. De hecho, eso es como también otra práctica que existe desde hace un montón de tiempo. Las mujeres agarran y están criando junto con otras mujeres. Allá en Estados Unidos, pues a lo mejor con la vecina o con alguna amiga o lo que sea, ¿no? Pero aquí en México, por ejemplo, como hay familias extensas, pues terminan maternando con tu hermana o terminan maternando con la abuelita o con mil y un personas, ¿no? En realidad esta maternidad no se lleva sola. Entonces creo que eso también sería como otra posibilidad existente y no dejar como pues si tienes problemas emocionales, pues solamente los arreglas en terapia, ¿no? O sea, también creo que estos lugares colectivos en los que puedes encontrarte también son bastante útiles. Y pues no sé, eso era como lo que quería compartir porque sigo teniendo como mil y un reflexiones, pero yo creo que ya las voy a sacar en Instagram. Sí, yo todavía les debo la del podcast pasado. Y Sí, también. Es que fue el inicio de semestre y sí, o sea, el Por principio de eso te semestre no tenemos se nos dice. ojeras y todo. Se por eso comprende. tenemos ojeras y tenemos sueño. Algunas como maestras y otros como alumnos, pero sí todos estamos vueltos locos. Pues, o sea, ahora más que un último comentario, me surgió una reflexión con respecto a lo que acaba de decir Vane, de que no necesitas un espacio forzosamente psicoterapéutico para sanar, y creo que me gustaría tildar, ¿no? De que, pero tampoco todos los amigos están hechos para sanar, ni todas las personas están preparadas para hacer apoyo emocional. Eh, o sea, digamos, en la vida podemos tener, no sé, 6 millones de conversaciones y a lo mejor 4 o 5 son psicoterapéuticas, ¿no? Y aquí hay una testigo de una conversación que fue psicoterapéutica conmigo, o sea, que fueron, ¿qué fue? Creo que fueron 4 horas de conversación en aquel verano en el que nos conocimos, y fue como súper psicoterapéutico en aquel entonces. Entonces, no cualquiera está listo, y que justamente los psicoterapeutas que sí tenemos una formación psicoterapéutica, estamos entrenados o formados eh, para acompañarte, para, digamos, catalizar esa conversación que necesitabas tener con alguien. Tenemos esa formación, y en algún podcast hablaremos sobre cuáles son los elementos necesarios o importantes desde el enfoque de cada uno para hablar de psicoterapia o ser un buen psicoterapeuta. Vale. Pues a mí me gustaría cerrar diciendo que también me gustó el libro. Fueron varias cosas que me impactaron. Entonces, ojalá en su momento también pudiéramos abordar algunas cosas, profundizar quizá en el tema de las brujas, ¿no? De retomar varias cosas interesantes. Me gustó esta parte de tener un apoyo, no solo una red de apoyo con personas conocidos, familia, amigos, también de manera profesional. No sabemos también qué nos puede enseñar el otro desde su expertise, desde sus conocimientos, y pues ya viendo qué nos hace sentido, qué definitivamente no. Entonces nuevamente pongo esta parte de la importancia de tener esa mirada crítica. Entonces, y también de irnos escuchando, tener esa apertura para nuevas perspectivas. Entonces, eso seguramente nos irá nutriendo mucho. Y pues con esto vamos a ir terminando.
Les agradecemos su escucha. Nos vemos la próxima semana. Suscríbanse al canal o síganos por Spotify, también en Instagram. Déjenos sus comentarios, con su opinión nos dará mucho gusto leerlos. Y a los haters, cuando se les baje el coraje, pues nos vemos en los columpios. Bye. Adiós. Bye.